Alabamos y bendecimos a nuestro Dios, Señor Jesucristo y Salvador, por nuevamente estar con todos ustedes, mis queridos oyentes y mis hermanos en Cristo Jesús. Verdaderamente nos gozamos y me gozo de seguir predicando la poderosa palabra del Señor y llevando este mensaje de vida. Y confiamos en el Señor que esta palabra toque y transforme y cada día dé ese crecimiento espiritual en todos los que nos escuchan. Y damos la gloria y la alabanza a nuestro Dios. Y los invito a que oremos unidos en esta hora. Oh Señor eterno, te damos muchas y muchas gracias, Señor, porque mi Señor, en todo, Señor mío, aleluya, nos ha ayudado, Señor, nos ha levantado, Señor, nos ha consolado, nos llena de su presencia, nos da gozo en medio de las aflicciones. Colocas tu paz, Señor amado, en medio de la aflicción. Qué bueno eres, Señor. Se cumple la poderosa palabra, Señor mío, que Dios a tu pueblo, a tus hijos, Señor, mi Señor, les da estas bendiciones. Y lo más hermoso, Señor, Dios mío, como ser humanos y como pueblo y como hijos, es tener paz, tener gozo, Señor amado, tener la libertad, eterno Dios, y sentirnos fortalecidos en toda situación. Muchas gracias, Señor, y esto lo da mi Señor, y esto viene de ti, y te agradecemos y te alabamos, y te damos toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración que te pertenece solo a ti, mi Señor, porque eres tú, Señor, el que nos regala, oh soberano Señor, todas estas ricas bendiciones, primero espirituales, pero también económicas, materiales, físicas, Señor. Gracias también, Señor, porque mi Señor glorioso y poderoso también bendice nuestros hogares, porque Señor, tu presencia está ahí, Dios amado. Muchas gracias, Señor, muchas gracias, porque disfrutamos, Señor, de tu amor, disfrutamos, Señor, de tu presencia. Gracias, mi Señor. De verdad, Señor amado, es precioso, Señor. Es precioso saber que tú eres nuestro Dios y nosotros somos, Señor, tus hijos y tu pueblo. Porque, Señor amado, tú eres ese Dios, aleluya, ese Dios, Señor, que tiene misericordia, Señor, de los que te buscan, de los que se apoyan en ti, de los que, Señor mío, confían y confiamos en ti. Oh Señor, sentimos tanto, Señor, tu respaldo, sentimos tanto, Señor amado, la gloria, como cada día tu misericordia, Señor, es mayor en nuestras vidas, en todo tu pueblo y en todos tus hijos. Bendecimos y alabamos tu santo y poderoso y glorioso, aleluya, Señor, nombre. Te adoramos, eterno Señor. Alabanzas. Bueno, con ese mismo gozo y alegría con que empezamos la oración, también así vamos a tener, aleluya, ese sentir en nuestro corazón para escuchar la palabra. Y el tema de hoy, el título es Andar con Cristo. Andar con Cristo. La prueba de una fe viva es andar como anduvo Cristo. Si decimos que permaneceremos en Cristo, es nuestra obligación andar en una vida nueva, con la visión de la fe, prevaleciendo en nuestras actuaciones, lo espiritual sobre lo carnal, con amor, siendo cuidadosos y sabios, demostrando
que somos luz en medio de las tinieblas. Andar con Cristo es una experiencia maravillosa, pero también es una gran responsabilidad debido a que cada persona que dice conocer a Dios se convierte en un representante de Cristo. Donde quiera que esté, se reflejará en su testimonio cómo él o ella actúe y se comporte. Entonces, ahí se va a reflejar que Cristo está en él o en ella. El andar con Cristo no es simplemente una experiencia espiritual e invisible, sino más bien una experiencia visible, real y tangible que se demuestra en nuestro diario vivir. Las personas se dan cuenta de que Cristo está en ti o en mí. ¿Cómo? A través de tu comportamiento y de mi comportamiento. Las personas se dan cuenta de que Cristo está en nosotros por nuestra forma de vivir y también por la forma en que tratamos o tratas a las personas. Vamos a mirar lo que nos enseña la Biblia sobre andar con Cristo. Vamos a mirar varios puntos y vamos a empezar con el primero. Primero, andar con Cristo es rendirse a Él por completo, es negarse a uno mismo. Y también andar con Cristo es que de verdad Cristo viva en mí, que Cristo viva en cada uno de nosotros. Vamos a la poderosa palabra de Dios, a San Lucas. Pueden por favor abrir la Biblia. San Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 9. Vamos abriendo nuestras Biblias y nuevamente repito, San Lucas, capítulo 9, vamos a la hermosa palabra de Dios y vamos al versículo 23, que dice así la poderosa palabra del Señor. Vamos a leerla. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que quiera perder su vida por causa de mí, éste la salvará. Confirmado por la palabra. Negarse a sí mismo. Ese es el primer punto. Como vimos, el Señor estaba ahí en esa porción bíblica, le estaba diciendo a sus discípulos, y él estaba anunciando su muerte. Y entonces él les dijo: si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Vamos a tomar estas dos palabras, cada día. Al llamado del Señor de tomar la cruz significa una renuncia progresiva y continua al egoísmo de una vida centrada en uno mismo. Nos está diciendo ahí que ser su discípulo significa tus y nuestros intereses por Dios. La clase de abnegación que buscaba no era ascetismo,
recluido, sino una disposición firme a obedecer sus mandatos y a ser una persona que sirve a otros y sufrir por su causa. Recordemos que el Señor Jesucristo vino a servir, no a ser ¿qué? Servido. Y podemos leerlo también. Vamos a leer San Marcos, capítulo 8, versículo 34 y 35. Vamos a leer unidos. Y así dice la poderosa palabra del Señor. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Entonces, negarse a sí mismo, esto quiere decir renunciar a nuestra manera pasada como vivíamos. Es un llamado a la entrega absoluta. Aquel que se niega a sí mismo abandona toda confianza en lo que uno es por naturaleza y depende únicamente de Dios. Después de negarnos a nosotros mismos, debemos tomar nuestra cruz. El discípulo de Cristo, cuando toma esa cruz que el Señor le dice, no lo hace por obligación, sino lo hace de buena gana, por amor y voluntariamente. Y decididamente acepta el dolor, la vergüenza y la persecución que va a ser su porción particular debido a su lealtad a Cristo. Entonces, cuando dice, tomen su cruz, es que por causa de Él, como lo leímos, y por causa del Evangelio, vamos a sufrir rechazo, persecución, tribulación. Entonces, amados, como el Señor nos amó primero y ahora Él nos ha enseñado a amarle a Él, entonces, por amor a Él, ya ese sufrimiento, como decía Pablo, es un gozo y una alegría. Sufrir por ser fieles, leales a Cristo y a su palabra. Va el segundo punto. Andar con Cristo es permitir que sea el Espíritu Santo quien obre en nosotros o en cada creyente y no la carne o la naturaleza pecaminosa. Tenemos que dejar obrar al Espíritu Santo y dejar que Él nos guíe, porque Él nos lleva a conocer la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que es en Cristo. Vamos a Juan, al Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, capítulo 16. Vamos todos con nuestra Biblia. Capítulo 16, versículo 13. Y verá cómo nos confirma la poderosa palabra del Señor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y Él os lo hará saber. ¿Sí ve lo hermoso? Por medio del Espíritu Santo, el creyente puede conocer la revelación de Dios
en las Escrituras y puede conocer el camino que lo lleva a la perfección y el juicio justo de Dios. Qué hermoso. Amén. Es el Espíritu Santo el que nos guía a la verdad, como ya lo dijimos anteriormente, pero Él es el que nos guía a la verdad que es en Cristo. ¿Y cómo lo hace? A través de su palabra. Para que podamos ser limpios cada día más y para que conozcamos las cosas que vendrán. Es también a través del Espíritu que podemos conocer y entender la palabra de Dios, que ya también el Señor nos lo habló a través de su palabra. Solo aquellos que tienen el Espíritu Santo pueden comprender y disfrutar de la lectura de las Sagradas Escrituras. A veces decimos, ¿por qué Julano o tal persona o tal otra lee la Biblia y no la entiende? Porque a veces no se deja que el Espíritu Santo obre, nos guíe y nos enseñe la palabra y las Escrituras. Él nos capacita para vencer el pecado. Todos sabemos que como humanos somos débiles y pecadores. Y Dios conoce esa verdad. Es por eso que nos ha dado el Espíritu Santo para que a través de Él, o sea, del Espíritu Santo, podamos vencer toda esa debilidad y flaquezas que no agradan a Dios. Vamos a Romanos, a la epístola de Romanos, capítulo 8. Y así dice la poderosa palabra de Dios en el versículo 26 y 27. Mire lo que dice la poderosa palabra de Dios. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿En qué nos ayuda? En nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí nos lo confirma la palabra. Entonces, Él es el que nos ayuda. ¿Cómo orar? ¿Sí? ¿Cómo orar por esas debilidades que hay en nosotros? Hay muchos que de pronto dicen, oye, tengo esta tentación, recaigo en este pecado. Pues hay que pedirle al Señor que a través de su Espíritu podamos orar para que se rompa totalmente esa atadura. Y el Espíritu Santo va a las palabras. ¿Cómo orar? Para que venga esa libertad de parte de Él. Él nos ayuda en nuestras debilidades. Cuando estamos desesperados, cuando estamos angustiados, cuando no sabemos a dónde ir ni a dónde correr. Por eso es muy importante que en cada situación hay que entender que tenemos que recurrir al Señor en oración para que nos ayude en esas debilidades, flaquezas, en todo aquello que a veces nos angustia, que solamente Dios Padre, a través de su Espíritu, nos ayuda a vencer. La obra del Espíritu Santo es la que nos lleva a reconocer el pecado. Y también nos lleva no solo a reconocer el pecado, sino a arrepentirnos del pecado y abandonar el pecado. Y Él es el que
nos lleva a la restauración. Él es el que restaura nuestra vida por completo de dicho pecado. Pero para poder que todo lo anterior suceda, tenemos que estar dispuestos a cambiar, a obedecer y a entregar toda nuestra vida a Cristo, para que el Espíritu Santo pueda hacer esa maravillosa obra en nosotros. Porque reconocemos que sin transformación no hay salvación. Debemos permitir que el Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe, nos instruya. Porque recordemos, el Espíritu Santo es nuestro Maestro. Como dice la palabra, Él nos guiará a toda la verdad y Él nos guiará a hacer la voluntad del Padre y Él nos guiará, oh aleluya, totalmente a seguir al Señor Jesucristo, como lo demanda en su palabra. Es el Espíritu Santo el que nos da esa capacidad y sabiduría en cada situación para rendir nuestra vida totalmente a Cristo el Señor. Por eso vamos a leer y verá que la palabra mismo nos confirma que el Espíritu Santo es el que verdaderamente nos enseña, nos guía, nos instruye y nos lleva a toda la verdad. Vamos a leer Salmo 143. Pueden abrir sus Biblias. Salmo 143, el libro de los Salmos 143, 10. Mira como decía el salmista, y es un salmo de David, 143, 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierras de rectitud. Qué hermoso. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Pero también vamos a ir a Nehemías. Vamos al libro de Nehemías. Nehemías está antes de Esdras. Nehemías capítulo 9. Amados oyentes, queridos oyentes. Nehemías capítulo 9, versículo 20. Y vamos a estar leyendo la poderosa palabra del Señor. Vamos unidos al 20. Y así dice la palabra. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste para su sed. ¿Vio? Enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Así el Señor lo hizo en el tiempo de Nehemías, ahora también lo está haciendo con su iglesia. Él envió el Espíritu Santo para enseñarnos, para guiarnos, pero para llevarnos a toda la verdad y para ayudarnos a vencer en nuestras debilidades, para ayudarnos a orar, porque Él en nosotros nos ayuda a orar como es delante de nuestro Padre Celestial. Entonces el Señor escucha nuestras oraciones. Él es el que nos ayuda, porque nosotros no sabemos ni siquiera orar. Por eso no se preocupe que en un momento tenga que orar y llega el pensamiento en ese momento y le diga, usted no puede orar. No podemos orar. Nadie sabe orar. El único que nos ayuda a orar es el Espíritu Santo, que vamos a orar de acuerdo como el Dios Padre quiere que oremos. Aleluya. Y entonces el Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo, responde nuestras oraciones. El tercero,
Andar con Cristo es llevar un estilo de vida diaria conforme a la palabra de Dios. No solo de vez en cuando, sino todos los días podemos andar con Cristo. Y vamos entonces a Romanos 8:14. Vamos a la palabra Romanos 8:14. Hermoso, hermoso. Qué hermoso es el Señor. Entonces, Romanos capítulo 8, versículo 14. Y vamos a leerlo, que así dice la palabra del Señor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero también vamos a Primera de Pedro. ¿Vio? Primera de Pedro. Primera epístola de Pedro. Vamos al capítulo 1, versículo 15. Y vamos a leerlo. Así dice la palabra del Señor. Sino, como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Cuando elegimos seguir a Cristo, decidimos tener otra vida. ¿Cuál vida? La vida que nos ofrece el Señor Jesucristo, que es una nueva vida. En nuestra nueva vida nos esforzamos por respetar a Dios con nuestras palabras y nuestros hechos o actividades. Miremos Colosenses también. Hoy también vamos a leer mucha Biblia. Vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Versículo 9. Y lo que dice la palabra. Pero iba a leerlo solamente el 9, pero no, vamos a cambiar y vamos a leerlo capítulo 3, el 5 hasta el 9. Mire lo que dice la palabra del Señor para que nos quede más claro. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por la cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo pasado. Andamos, ya no andamos, cuando vivías en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas y palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, tenemos un pasado y ahora estamos en un presente. Vivimos con todo lo que leímos desde Colosenses capítulo 3 hasta nuestras costumbres, y andábamos en esa vida desorganizada, que eso era una vida totalmente de pecado, y que ahora nuestra nueva vida debe agradar al Señor y debemos andar como Cristo, aleluya, andó cuando estuvo acá en la tierra. Entonces, hacer morir todos los malos deseos, porque a Dios le agrada la obediencia. Gracias al Señor Jesucristo, se puede ser libre de la vida de pecado. No nos olvidemos de esto. Debemos enfocarnos en todo lo que agrada a Dios. Si nos enfocamos en las cosas que le agradan al Señor Jesucristo, nos trae paz, nos lleva a la verdad y podemos conocer al Señor. No lo olvidemos, no lo olvidemos. Y seguimos. Esta nueva vida comienza
desde el momento en que creemos en Cristo y le aceptamos como nuestro Señor y Salvador. El Espíritu Santo nos ayuda a reconocer y a entender y a comprender nuestras faltas. Y esto nos lleva al arrepentimiento con todo nuestro corazón. No olvidemos que este punto es que andar con el Señor Jesucristo es andar en nueva vida. Es andar de verdad agradándole a Él, pero diariamente. También podemos ir a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, ahí antes de Colosenses. Filipenses capítulo 1, versículo. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Y entonces vamos a leerlo. Dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En este nuevo estilo de vida empezamos a entender que Cristo vive en nosotros y que lo que vivimos en esta tierra debemos vivir para Él, no para nosotros mismos, ni para agradar a otras personas, sino agradar a Cristo. Y si lo agradamos a Él, vamos a ser, como nos dice la palabra, benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Podemos andar en amor, así como Cristo nos amó. Vamos a Efesios capítulo 5. Eso es andar con Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 12. Dice así la poderosa palabra del Señor. Aleluya. Pero también lo voy a leerlo más adelante. Empecemos desde el 8. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andando como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Es reprenderlas, hermanos, apartarnos de ellas. 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. O sea, es vergonzoso aún hablar lo que la gente hace que no le agrada a Dios. Más bien, lo que debemos hacer por ellos es orar para que también cambien su estilo de vida y vengan a Cristo. Y solamente el Señor transformará sus corazones. En esta nueva vida, en Cristo, se debe pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, justo, en todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno. Vamos a leer porque esto es muy bonito leer la palabra, porque la Biblia es la que nos enseña y ella es la que nos hace sacar o salir del error. Vamos a Filipenses. Filipenses capítulo 4. Que ahí nos confirma la palabra, lo que acabamos de hablar. En esto pensad, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Qué hermoso, qué hermoso. El Señor ahí nos está diciendo que hay que cambiar de manera de pensar y se debe tener los buenos pensamientos, porque los buenos pensamientos, de acuerdo a la palabra, cambiará la manera de vivir. Es tiempo de que cambiemos nuestra mentalidad, de modo que podamos agradar a Dios en todo. Eso no lo dice la palabra. Los pensamientos incorrectos pueden conducir a muchos hábitos dañinos. Dios quiere que el hombre de bien mantenga su mente ocupada en lo bueno, que piense en la eternidad y en las promesas de Dios y en el gozo y la paz que otorga el Señor Jesucristo. Jesús promete ayudar en este proceso. Recuerda que nos dio el Espíritu Santo para ayudarnos en esas debilidades. Él siempre está con aquellos que le buscan y Él siempre ayuda a todos aquellos que le buscan. Qué hermoso saber que no estamos solos. Pensamos que solamente Dios está con nosotros para guardarnos del peligro físico, del peligro material o de las pérdidas materiales, pero Él está con nosotros para guardarnos. Aleluya, para guardarnos de no caer en el mal. Él está para ayudarnos también a vencer la tentación. Él está para ayudarnos a vencer el pecado. Él está con nosotros para que nosotros seamos fortalecidos y podamos ser verdaderos hijos, siervos y discípulos de Él. Vamos al cuarto punto. Andar con Cristo es vivir en santidad. Vamos a Romanos 6:22. Romanos 6:22. Así dice la poderosa palabra de Dios. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ya fuimos libertados del pecado y ya somos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esa es nuestra meta. Y nuestro fruto, el deseo en nosotros de dar buenos frutos, es dar frutos de santificación. La vida cristiana conduce a la santificación. La santificación es el camino que nos conduce a la santidad. La santificación es el proceso que el cristiano va adquiriendo en su caminar diario con Cristo y es el resultado de la obediencia. Y esa obediencia va de acuerdo a su palabra. Y es el propósito que cada cristiano debe tener en Cristo Jesús. Siempre buscar la santidad. Si nuestro deseo es estar un día en su presencia por toda la eternidad y disfrutar del reino celestial, debemos santificarnos y guardarnos de pecar. Vamos a Levítico
capítulo 20, que lo encontramos en el Antiguo Testamento y lo encontramos en el Nuevo Testamento. Pero hoy lo vamos a leer en Levíticos, capítulo 20. Levítico, el libro de Levíticos, capítulo 20, versículo 7. Así dice la poderosa palabra del Señor. Santificaos, pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponerlos por obra. Yo Jehová que os santifico. ¿Sí ve? Que a medida que nosotros obedecemos la palabra, oh gloria a Dios, el Señor nos va santificando, oh aleluya, por la obediencia. ¿Quieres caminar en santidad y ser íntegro? ¿Por qué? Recordemos que el título de la enseñanza es andar con Cristo. Y si decimos que andamos con Cristo, es vivir en santidad. Entonces, ¿qué es la pregunta? ¿Quieres caminar en santidad y ser íntegro? Hay varias recomendaciones que tengo aquí. La palabra de Dios nos dice que para caminar en santidad hay que guardar el corazón. Guardar tu corazón. Vamos a Proverbios. Hoy vamos a leer siempre Biblia porque es muy importante hablar, pero también confirmarlo con la palabra, porque no son mis palabras, es la palabra de Dios para nosotros. Proverbios 4, capítulo 4, versículo 23, que dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No permitas que las propuestas libertinas de esta sociedad lo engañen y rijan su vida. Recordemos todos los que somos hijos de Dios y mis queridos oyentes, nuestro pacto es con Dios y no con la gente. Por eso un gran siervo de Dios dijo: es necesario obedecer primero a Dios que a los hombres. Otro requisito: cuidar tus emociones. La pregunta es: ¿quieres caminar en santidad y ser íntegro? Entonces cuida tus emociones. En Efesios, que ya lo leímos, pero vamos a volver a leer acá porque es muy importante saber cómo cuido mis emociones. Entonces, y no solamente lo vamos a leer hoy que estamos escuchando esta enseñanza, lo vamos a leer cada vez que necesitamos cuidar nuestras emociones y también leer la palabra continuamente. Efesios capítulo 4, versículo 31. Recordemos que la palabra tiene que estar y quedarse en nuestro corazón. Para que la palabra se quede en nuestro corazón hay que estudiarla, hay que primeramente leerla y meditar en ella todos los días. Entonces Efesios 4, 31. Así dice la poderosa palabra del Señor. Bueno, quiero también leerlo desde el 26, es que para que quede bien claro. 26. Dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hay que cuidar nuestras emociones. Empezamos desde ahí. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. 30. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Ahí, más claro,
el 31 para cuidar nuestras emociones. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Leí varios versículos para que nos quede muy claro la palabra. También, si queremos caminar en santidad y ser íntegros, tenemos que analizar nuestros pensamientos. Vamos a San Mateo, el Evangelio de San Mateo. Capítulo 15. San Mateo capítulo 15, versículo 18. Así es la poderosa palabra de Dios. San Mateo capítulo 15, versículo 18 y 19. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Y estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Y yo los invito allá que en sus casas lean todo el 15 para que entiendan más. Sí, porque muchas veces nos preocupamos mucho para lavarnos las manos, pero no nos preocupamos por de verdad analizar nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos deben ser lavados a través o por medio de la palabra de Dios. También, si quieres caminar en santidad, hay que guardar nuestro cuerpo. También ahí en la casa ustedes pueden leer 1 Corintios 6:20. También la palabra nos dice que para vivir en santidad y ser íntegros, también debemos cuidar nuestra boca de lo que se habla, que ya lo leímos en Efesios 4, versículo 29. Y también otra advertencia: cuidar tus ojos de lo que ves. Eso sí lo vamos a leer. Vamos a San Lucas. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 34 y 35. Y así dice la poderosa palabra de Dios. Vuelvo y lo repito. 34 y 35. Y así dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Y me permite, quiero leerla en esta versión. En esta versión vamos a leerla, o se las voy a leer más bien. Capítulo 11 y el 34 y 35 en esta versión, que es Nueva Traducción Viviente. Y así dice la poderosa palabra. Así es el 34 en esta versión. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo está enfermo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Ahora quiero leer también en esta versión, si me permite, que también es muy importante leerla. Y dice así: los ojos de una persona son como una lámpara que alumbra su cuerpo. Por eso, si miran con ojos sinceros, amables
y limpios, la luz entrará en su vida. Pero si sus ojos son envidiosos, orgullosos y altivos, vivirán en completa oscuridad. Es importante cuidarnos lo que vemos y cómo vemos. Nuestra recomendación o mi recomendación es atendamos a la palabra del Señor. Andemos en su perfecta voluntad. No andemos en vanidades que para nada aprovechan. Recordemos que el tema de la enseñanza es andar con Cristo. Si decimos que andamos con Cristo, tenemos que tener en cuenta estas recomendaciones que la palabra nos está haciendo. El quinto, andar con Cristo es examinarlo todo y retener lo bueno y abstenerse de toda especie de mal, o sea, del pecado. También les invito a que lo lean allá en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, 21, 22 y 23. Debemos evaluar lo que oímos y retener lo bueno. Retener lo bueno, genuino y veraz. La norma por la que examinamos toda predicación y enseñanza y lo que oímos es por medio de la palabra de Dios, o sea, la Biblia. Hay que tener cuidado porque el creyente no maduro, al carecer de verdadero discernimiento, corre peligro de aceptar como bueno lo que es malo. Cuando el creyente no pasa por el sedazo del discernimiento, todo lo que oye o ve, o cuando escucha, digamos, predicaciones o enseñanzas, si no se examinan a través de la palabra de Dios, pueden caer en el error. Recordemos que hay personas que no trazan bien la palabra de verdad, que es la Biblia. Porque por su mucha elocuencia pueden causar confusión y grave perjuicio en el creyente que en lo espiritual no han pasado de la edad infantil. Vamos, este sí lo vamos a leer, Efesios. Capítulo 4. Efesios capítulo 4, 14 y 15. Miren lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 14 y 15. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. La recomendación de la Biblia es alejarnos o alejarse de toda clase de mal y de toda mala enseñanza y de lo que a veces llaman bueno y es malo, o lo que a veces la gente dice que es verdad. La única verdad la tiene Dios en Cristo Jesús y está en su palabra. Hay que mantenernos, que eso lo dice
Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 23, dice que debemos mantenernos, que lo podemos decir de esta manera: manténgase sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Andar con Cristo es ser un obrero aprobado. Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, la epístola, capítulo 2, versículo 15. Y nos dice así la poderosa palabra del Señor. Así dice la poderosa palabra del Señor. Procurad con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué significa? Que debe interpretar correctamente la palabra de Dios. Y eso quiere decir que tiene que ser un obrero especializado o especializados, cualificado como un artesano. El estudiante de la palabra debe entender que la palabra de Dios es una verdad formada por un gran conjunto de elementos agrupados en ciertas divisiones correctas. La Biblia ha sido preparada según ciertas leyes y ciertas estructuras o estructura que deben ser observadas y obedecidas a medida que uno va leyendo la palabra de Dios. Nadie puede coger un versículo e ignorar el otro, o coger un pasaje, libro de la Biblia e ignorar el otro. Esto es fácil para hacer, pero por eso se sacan enseñanzas erradas por tomar de esa manera la Biblia. Por este motivo, insistimos en que la Biblia debe ser leída y enseñada en su totalidad. Nuestro Dios recomienda a Timoteo a través de Pablo que estudiara la Biblia, con diligencia, o que fuera diligente en el estudio de la palabra, para que pudiera llegar a ser un obrero aprobado por Dios, y también para que interpretara bien la palabra de verdad. No nos olvidemos de eso. Viene el otro punto, el séptimo. Andar con Cristo es vivir como Cristo lo hizo cuando estuvo en la tierra. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Y así nos dice la poderosa palabra de Dios. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Como quién? Como Cristo. Eso es lo que nos quiere decir ahí la palabra. Permanecer es imitar, o sea que el Señor Jesús es nuestro ejemplo. Nosotros no podemos hacer todo lo que el Señor Jesucristo hizo, ni ser como Él era, pero sí prepararnos o preparar nuestro corazón o nuestros corazones para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, que fue lo que el Señor Jesús puso como prioridad de su vida. Así nosotros también tenemos que poner esa prioridad. La prioridad de nuestra vida es hacer la voluntad del Padre como el Señor Jesucristo lo hizo. Imitar al Señor Jesucristo es andar como nuevas criaturas, piadosas, santos, sabios, en amor, en paz y en verdad, haciendo todo lo justo y agradable a nuestro Dios, y hacer el bien a los que podamos.
y guardando su palabra. Así lo hizo el Señor Jesucristo, así lo tenemos que hacer nosotros, porque Él es nuestro ejemplo. Andar con Cristo es aborrecer el pecado, tal como Dios lo aborrece, y no justificarlo y defenderlo en uno mismo y en los demás. Allá en sus casas les invito a leer 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14 y 18. Y lo voy a explicar desde el versículo 16. 2 de Corintios, capítulo 6, 16. Lo que nos quiere decir es, recordemos que como iglesia somos templo de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Por eso, Dios reclama una relación fiel y exclusiva con su iglesia. Él nos puede reclamar, nosotros no. El Señor sí, Dios sí. El versículo 17 y 18. Dios nos llama, o Dios llama al creyente a apartarse del pecado y a acercarse a Él para que lo honre o para que lo honremos en obediencia. Entonces Dios nos recibirá en su intimidad y tendremos esa verdadera comunión, intimidad con nuestro Padre Celestial. Aleluya. Esta es la enseñanza que les traje hoy. Si decimos que andamos con Cristo, hay que ponerle cuidado a lo que la palabra nos dice. ¿Cómo es que debemos andar con Cristo? Si tú y yo decimos ando con Cristo, tenemos que ponerle cuidado a estos puntos, aleluya, y a estas advertencias que nos dice la palabra. Y si Él dice que lo podemos hacer, lo podemos hacer, porque la palabra no lo dice, que no nos pone más cargas de las que no podemos llevar. Y no solamente es en lo físico, en lo material, en lo emocional, no, también es en lo espiritual. Él sabe que podemos hacer su voluntad. Él sabe que podemos vencer el pecado. Él sabe que podemos vencer al diablo, al mundo. Él sabe que podemos vivir en una vida de rectitud, consagrada y obediente a Él. Como Él lo sabe, por eso es que Él dice, aleluya, lo que tenemos que hacer. No lo olvidemos, queridos hermanos y mis queridos oyentes. Y también invito a aquellos oyentes que todavía no han experimentado ese encuentro con el Señor Jesucristo, que hoy lo hagan, que es hermoso, aleluya, entregar nuestra vida a Él. Es hermoso vivir para Cristo. Es hermoso disfrutar de su presencia. Es hermoso obedecer su palabra. Es hermoso, porque yo ya lo he vivido y sé que muchos de mis hermanos que me escuchan, ellos pueden dar testimonio de eso. Y sí, aleluya, el Señor en su bondad y misericordia nos hace ese llamado. Y aleluya, aquellos que no se han decidido por Cristo, yo les ruego que lo reciban. Y nosotros también, el llamado es examinarnos a nosotros mismos con la palabra, si de verdad, aleluya, nuestro andar con Cristo es como la palabra nos lo dice. Bueno, damos gracias al Señor y vamos a orar en este momento. Bendito Salvador, damos muchas y muchas gracias, Señor, porque siempre, mi Señor, nos está protegiendo, Señor amado, por tu palabra, por medio de tu palabra. Siempre nos está protegiendo, Señor, nos está aconsejando a través de tu palabra, Señor. Nos está hablando a través de tu palabra. Y también, Señor, gracias porque mi Señor, aleluya, tú nos has dado tu Espíritu Santo, Señor, no solamente para, Señor, hacer milagros, para orar por los enfermos, para solamente, Señor mío, predicar tu
tu evangelio y tu palabra. Eso también, Señor, el Santo Espíritu nos ayuda, pero también, Señor, Él nos ayuda, Él nos da el poder, Señor, la sabiduría, Señor, y Él nos guía, Señor, a toda verdad y nos enseña, aleluya, Santo de Israel, que con Él podemos vencer y poder ser esos hijos, aleluya, Señor mío, que harán tu voluntad, Dios mío, esos discípulos, aleluya, que siempre, aleluya, te están imitando, Señor de la gloria. Señor, gracias porque nos enseña por tu palabra y nos ayuda a entender, porque muchos solamente, Señor, están, Señor mío, creyendo que solamente el Espíritu Santo es para hacer milagros, para orar por los demás, Señor amado, para hacer sanidades. Pero primeramente, mi Señor, nos da, Señor mío, el Espíritu Santo para guiarnos a toda la verdad y para que podamos vivir en santidad. Oh Dios mío, para que podamos vivir, Señor de la gloria, todos los días de nuestra vida, agradándote, Señor, y caminando como mi Señor Jesucristo caminó aquí en la tierra, haciendo tu voluntad. Y si Él dice, Señor, que lo podemos hacer, así es, Señor, porque tú no mientes, Señor mío, tú no mientes, Dios de la gloria. Bendito Dios, si te creemos, Señor, si vamos a hacerlo, Señor. Y, Señor mío, creemos, Señor, que mis hermanos en Cristo Jesús cada día, Señor, van a crecer, aleluya, oh Dios mío, en el conocimiento de tu palabra, y también van a crecer, Señor amado, en el poder de tu Santo Espíritu, Dios de la gloria. Y aquellos amados, Señor, que han estado cayéndose y levantándose, Señor, ellos, Señor mío, siempre van a correr a ti, Señor, y van a poder vencer esas debilidades, esas tentaciones, todo aquello, Señor, que nos lo deja crecer espiritualmente, porque si tu palabra lo dice, se cumple, Señor amado, porque tú dices en tu palabra que tú, Señor, suple todas nuestras necesidades, y la primera necesidad que mi Señor suple es, Señor amado, primeramente lo espiritual, y también, Señor, juntamente, Padre Santo, aleluya, oh Dios mío, Señor, juntamente con nuestro Señor Jesucristo, tú también nos darás todas las cosas para que estemos gozosos, para que nuestro gozo sea cumplido, como dice la palabra. Te alabamos y te bendecimos, te damos toda la gloria, toda alabanza, porque tu palabra es la verdad, mi Señor. Tu palabra es la verdad, Señor. Y tu palabra se cumple. Y tu palabra, Señor, nos transforma. Y tu palabra nos da vida. Bendecimos, damos gloria, adoración y alabanza, ahora y siempre, a ti, mi Señor y mi Dios y mi Rey, mi Salvador y nuestro Señor. Aleluya, aleluya. Y ayúdanos a rendir cada día más nuestra vida a ti, Señor. Cada día rendir más nuestra voluntad, nuestros pensamientos, Señor, rendirlos a ti, oh mi Rey, porque todo lo que tú nos pides es para bendecirnos. Todo lo que tú nos pides es para llenarnos más de tu gloria, más de ti. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, mis amados, con este mismo gozo y esta misma alegría nos despedimos, y también extendemos la invitación para el domingo, si Dios nos lo permite y Cristo no ha venido. Él sí va a permitir que escuchemos la palabra, pero si el Señor Jesús no ha venido, nuevamente el domingo estaremos a las 10 de la mañana escuchando la poderosa palabra del Señor, pero vamos a estar orando para aplicarla a nuestras vidas y también para enseñarle a otros, aleluya, para que disfruten de la misma bendición y disfruten de la presencia de nuestro Dios. No nos descuidemos, vamos a buscar. El Señor está interesado de que cada día lo conozcamos más. Muchas y muchas bendiciones a todos mis queridos oyentes, a mis hermanos en Cristo de todo lugar, porque aunque hay diferentes denominaciones, en Cristo Jesús somos uno. Siempre lo he dicho y lo seguiré repitiendo. Dios no viene por ninguna
denominación en especial. Él viene por un pueblo santo, por un pueblo fiel, por un pueblo que persevera hasta el fin. Así dice la palabra y así lo creemos. Por eso, bendiciones a todos mis hermanos en Cristo Jesús, Señor nuestro.